Seguimos resolviendo problemas de planteo y aquí tenemos a dos problemas interesantes de exámenes. Vamos a resolverlo. Dice, ¿qué número hay que restarle a los dos términos de la fracción 7/9 para que el valor de ella sea 3/5? Ahí está el primer problema. Ya, este es el problema de examen y dice así. Solución, sea n el número buscado. Cuando te piden un número tienes que darle una letra, ya cualquiera, sea A, B, X, Y, no sé, pero en este caso le estamos dando n, ¿listo? Entonces lo que vamos a hacer es, mira, vamos a escribir a la fracción 7/9, ahí está la fracción 7 dividida entre 9, y aquí dice hay que restarle a los dos términos, ¿no? Entonces dice que le estás restando al 7 ese número que estás buscando, esa n, entonces por eso es que tienes ahí 7 menos n, y eso está dividido a 9 menos la misma n, porque aquí el problema dice que le estás restando a los dos. Ahora, solo por este caso, puede decirte que le estás restando a los dos, o también te puede decir la diferencia de los dos, ya eso también quiere decir resta. Ahora dice que cuando le restas a los dos, el valor sea, te dice, ese sea quiere decir el signo de igualdad, y te dice que es 3/5, ahí está. Entonces toda esa fracción lo igualas a 3/5, bien facilito, ¿no? Ya, entonces aquí lo único que tienes que hacer es despejar la letra n. Para eso lo que vas a hacer es el 5 que está al lado derecho dividiendo pasa al lado izquierdo a multiplicar, y ahí tienes, mira, tienes a 5. Tienes que abrir paréntesis porque el 5 le tienes que multiplicar a todo. Abres paréntesis y colocas 7 menos n. Cierras paréntesis, ¿ya? Y el 9 menos n que está dividiendo en la parte izquierda pasa al lado derecho a multiplicar. Y es por eso que ahí tienes a 3 y tienes que abrir paréntesis. No te olvides el paréntesis. Y ahí colocas a 9 menos n. ¿Listo? Ya, entonces ahí hagamos las operaciones de multiplicación y vamos a tener esto. 5 por 7 sería 35. 5 por menos n sería menos 5n. ¿Listo? Ahí está el lado izquierdo. Eso sería igual a 3 por 9 sería 27. Y 3 por menos n sería menos 3n. ¿Listo? Hasta ahí estamos claros, ¿no? Ahora, los términos que tienen n se van a ir a un lado y los números se van a ir al otro lado. ¿Listo? Entonces ahí está. Mira que el 35 que estaba de la izquierda se queda, pero el 27 que estaba sumando a la derecha pasa al lado izquierdo al restar, y ahí tienes a menos 27, ¿listo? Luego el menos 5n que estaba a la izquierda pasa al lado derecho a sumar, ahí está 5n, y ahí también tienes al menos 3n. Entonces te das cuenta, ¿no? De que hay que colocar los términos que tienen con n a un lado y los números al otro lado, ya, pero este paso se podía haber hecho directo y directamente conseguías esto, ¿no? Pero dices ahí, en el lado izquierdo tienes a 35 menos 27, eso es igual a 8, y en el lado derecho tienes a 5n menos 3n, eso es igual a 2n, ¿listo? Finalmente ese 2 que le está multiplicando la n pasa al lado izquierdo a dividir y tendrías a 8 dividido entre 2, y ahí está el valor de n vale 4, ¿listo? Esa es tu respuesta. Ahora, vamos con la segunda pregunta. La segunda pregunta igual entró al examen, es un poquito más complicado, pero a la larga es fácil. Dice, si al cuadrado de la edad que tengo le disminuyo, dice ya, el doble de la misma, me quedaría 288 años. Pregunta, ¿qué edad tengo? Ya, ahí está, ya, entonces ahí vamos a decir solución. Y lo mismo, vamos a decir, sea X la edad actual que tengo, ya. Ahora, cuando hables de problemas de edades, tienes que darte cuenta de que hay tres posibles edades de las cuales puedas hablar. Puedes hablar de la edad pasada, o puedes hablar de la edad actual, o puedes hablar de la edad futura, ¿ya? Entonces, cada vez que hagas problemas de edades, tienes que darte una letra para decir la edad, y tienes que especificar si esa edad es pasada, actual o futura, ¿listo? Por lo general, la mayoría de los problemas se resuelven con las edades actuales, pero las condiciones del problema pueden ser actual, pasada o futura. Mucho ojo con eso. Ahora dice ahí, si al cuadrado de la edad que tengo, ahí está, ¿no? Que tengo, dice, tengo, está hablando en presente, entonces ahí anotas el cuadrado, y es por eso que ahí aparece x elevado al cuadrado.
Dice, le disminuyo, por eso es que ahí está ese menos, le disminuyo el doble de la misma, o sea, el doble de la edad que tienes. Es por eso que ahí está menos 2, que significa el doble, y X, que significa la edad que tienes. Ahora dice, me quedaría, ese me quedaría se entiende como signo de igualdad, ahí está el signo de igualdad, 288 años, y ahí le colocas a 288, ya, bien facilito, ¿no? Entonces, aquí te darás cuenta de que tu edad está siendo elevado al cuadrado, por lo tanto tienes a una ecuación cuadrática aquí, y como tienes una ecuación cuadrática tienes que ordenarla, ¿no? ¿Cómo se ordena una ecuación cuadrática? Dices, primero viene el término cuadrático, luego viene el término lineal y finalmente viene el término independiente, el que no tiene la variable, o sea, el que no tiene x, ¿no? Y sí o sí tiene que estar igualado a 0. Sí o sí la ecuación cuadrática debe estar igualada a 0. Es por eso que este 288 de la derecha se ha pasado a la de izquierda con menos 288. Ahora, factorizas esto. Esta forma de factorización ya te he explicado paso a pasito, y si gustas puedes ver los videos de factorización, pero aquí lo vamos a factorizar. Abres dos paréntesis, ahí están mis dos paréntesis, y colocas la variable. En este caso la variable es solamente x, ya, porque la variable es aquella cosa que está elevado al cuadrado. En este caso la x está elevado al cuadrado, entonces tu variable es x. Ahora, esta x lo escribes en los dos paréntesis, ahí está la x en el primer paréntesis, y también tienes que escribir la x en el segundo paréntesis. ¿Listo? Ya está, entonces ya están escritas las variables. Ahora, como la ecuación está ordenada, dices que este signo del término central, este signo que en este caso es menos, este signo menos, se copia al primer paréntesis, solamente lo copias, ahí está menos, entonces ahí anotas el signo menos. ¿Listo? Ahora, hacer la multiplicación entre estos dos signos, tienes que hacer la multiplicación y dices menos por menos, el resultado es más. Entonces como el resultado es más, ese más lo colocas aquí en el segundo paréntesis. Bien facilito, ¿no? Y ahora dices que como los signos de estos dos paréntesis en este caso son distintos, tienes que buscar dos números que multiplicados te den 288 y que restados, en este caso es restados, ¿por qué? Porque estos signos son distintos, y que restados te den menos 2, ¿ya? Entonces ahí, ¿qué números serían? Sería el 18 y el 16. ¿Por qué? Porque si multiplicas aquí menos 18 por más 16, el resultado es 288. Y si haces la resta de menos 18 más 16, el resultado es menos 2. ¿Listo? Entonces ahí tienes a los dos números, que es el 18 y el 16. Y el número mayor se anota siempre al primer paréntesis y el número menor al segundo paréntesis. ¿Listo? Y eso lo igualas a 0. Así estamos bien, y tienes bastante ejercicio en la lista de reproducción de factorización. Ahora dices que hay dos opciones. Como tienes dos paréntesis, tienes las dos opciones, ¿ya? Y vamos a analizar la primera opción. La primera opción es agarrar solamente al primer paréntesis. En este caso el primer paréntesis es x menos 18, y ese x menos 18 hay que igualarlo a 0, ya directamente lo igualas a 0. Ahí está, dices x menos 18 es igual a 0, y de ahí despejas tu variable y dices que el menos 18 pasa al otro lado como más 18, y ahí tienes que x vale 18. Y ojo, esto también es importante, no tienes que decir que x solamente vale 18 y colocarle respuesta. No, el docente te puede rebajar algo de punto, ya. Como x significa edad, en este caso tienes que darte cuenta en qué se mide la edad. Entonces es por eso que es importante colocar la respuesta en estos problemas de planteo con la unidad requerida, en este caso años. Entonces dices que x es 18 años y la edad que tengo actualmente son de 18 años. ¿Listo? Ahora vámonos con la segunda opción. La segunda opción es agarrar el segundo paréntesis, que sería x más 16, y eso se iguala directamente a 0. Entonces de ahí dices x más 16 sería igual a 0, y de ahí despejas la x.
y de ahí tienes que x vale menos 16, ¿listo? Pero esto no es respuesta. ¿Por qué? ¿Por qué no es respuesta? Porque x es edad y no tenemos edades negativas, ¿listo? Entonces cuidado que le des al docente las dos respuestas. No, tienes que darte cuenta de que x es edad y no existen edades negativas, ¿listo? Entonces no se olvide suscribirte y compartir y sigamos creciendo.